Y nosotros pues saludamos y le damos la bienvenida como cada jueves a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz en el segmento Desde la Fe. Padre, saludo. Saludos y bienvenido de nuevo. Peter, saludos a todos los televidentes y youtuberos que cada día siguen este espacio y van aumentando, como diría Antigua Brito, más de 5 millones. Así es, así es. Saludos para Antigua Brito, que está en sintonía con este contacto diario en el día de hoy, siguiendo el tema del Padre Ángel Díaz. Padre, el tema de hoy, un tema que en múltiples ocasiones usted lo había tocado, creando las expectativas, y es: ahora sí tendremos código nuevo, aunque no todos lo querían. Y de inicio, aunque ya lo tendremos, según usted señala, Padre, así será. Cuando usted dice aunque no todos lo querían, me imagino que dentro del desarrollo de este tema, yo le voy a pedir a usted que cuáles sectores entendía el Padre que no querían la existencia de este código penal fresquecito y nuevo, ya adaptado por lo menos a estos tiempos. Bien, pues precisamente la coletilla final no es antojadiza. No es antojadiza. Y ahora sí tenemos código, como acabas de decir en otras oportunidades. Habíamos tratado el tema cuando fue aprobado en un momento en el Senado, y yo decía en ese momento está, pero no estoy seguro de que sea promulgado el código. Y efectivamente así fue, hasta que después hubo una disposición, incluso... Usted estaba pesimista, Padre. Bueno, sí, pesimista, porque yo sabía que había una presión muy fuerte, foránea, y por grupos internos que obedecen a esos intereses foráneos, de que no se aprobara sin ciertos elementos que son precisamente los que tenían frenado este Código Procesal Penal, que tenía 30 años dando vueltas en el Congreso. En algunos momentos se hicieron algunas modificaciones, un articulito por aquí, un articulito por allá. Perdón, a principios de los 2000 se hizo algo, 2004, 2015. Se le ponían parches, ¿verdad? Parchecitos, sí, cositas muy leves, pero los tipos penales fuertes realmente no se habían corregido, o no habían sido más que corregidos, insertados, porque en la práctica sí existen, pero en la ley no estaban. Y claro, como no estaban penalizados, pues cuando un delincuente es apresado con un tipo penal de que no está en la ley, ¿cómo un juez lo puede condenar? Porque el juez no puede inventarse la ley, y mucho menos ahora que no existe lo que antes se llamaba la íntima convicción del juez, porque en otros tiempos podría el juez condenarlo y bueno, eso no está claramente en la ley, pero yo en mi convicción íntima me dice que tú eres un delincuente y yo te condeno por eso. Ya, por ejemplo, que se daban muchas arbitrariedades en ese sentido. Que podía tener razón o no tener razón. Podía tener, sí, o no tener razón, y si era la convicción íntima del juez, bueno, pues ya él estaba convencido de eso, sí. Y por eso condenaban a mucha gente o lo absolvían también. Entonces a muchos culpables eran enviados a la calle, y otros que eran inocentes eran retenidos por la íntima convicción del juez. O esa íntima convicción del juez también era inducida. También, claro, por eso la puse entre comillas. Sí, sí. Convencido entre comillas muchas veces, otras veces sí estaba convencido. Bien, ya eso no existe. O sea, hoy necesariamente para una condena debe estar tipificado en el Código Procesal Penal. Y eso es lo que ya con este código, que entrará en vigencia el próximo lunes, bueno, pues ya vamos a tener código de verdad, porque se ha hecho un proceso. Recordemos que la ley fue aprobada en diciembre del año pasado, y luego entró en un proceso que le llaman la vacación de la ley, pero que esa vacación de la ley
es para que las instituciones que están encargadas de aplicarla se familiaricen con ella, pero también para que la ciudadanía, hagan propuestas, ¿verdad? Claro, para que la ciudadanía también la conozca, porque en el lenguaje legal de la ley, que el hecho de que tú desconozcas una ley no significa que no te la van a aplicar, porque también la ciudadanía debemos conocerla. Y claro, ahí estoy yo también. Yo conozco algunas cosas, no la conozco, el código no lo he leído entero, porque realmente no es a lo que uno se dedica. Entonces, como uno no se dedica a eso, muchas veces todas esas leyes que van promulgando, uno como que lo deja así y se queda con lo que lee en los periódicos, los resúmenes que uno ve en los noticieros, etcétera. Pero por lo menos un mínimo de conocimiento. Pero al menos un mínimo de conocimiento debemos tener de la ley. Entonces, en el año 2000, en diciembre del 25, entró en vigencia la ley con ese proceso que en latín se llama vacatio legis, la vacación de la ley. O sea, una ley que está promulgada, pero todavía no se aplica hasta ese momento que se diga que se acaba ese proceso de vacación de la ley, que en este caso es ahora en el mes de agosto. El próximo lunes es que ya entrará en vigencia. Y dentro de ese proceso... Ahora, antes de seguir, la verdad que, por ejemplo, que nosotros como ciudadanos debemos mostrar interés en conocer la ley, pero también hay una responsabilidad por parte del Estado de diseñar estrategias, campañas para dar a conocer y que la gente también pueda interesarse, ciudadano común, en conocer la ley para que realmente esté consciente de lo que se está haciendo. En este caso sería creo yo, desde mi ignorancia, opino que el Ministerio Público y el Poder Judicial, que siempre están muy ligados, porque son los que bregan con las leyes del país, creo que esos son los dos responsables, primero, juntos con el Poder Legislativo que hace la ley. Porque bueno, el Ejecutivo podemos decir que como cabeza, pero los que hacen las leyes son los primeros que deben darla a conocer. Y creo que ahí está entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que los que las hacen y quienes la aplican son los primeros que están llamados a una campaña de publicidad, de dar a conocer todo lo que implica. Hay abogados que han estado haciendo eso, haciendo cortecitos en programas, en podcasts, pero esa no es una política de Estado. La política de Estado es una campaña publicitaria, aunque muchos critiquen la publicidad no hay que criticarla siempre y cuando sea educativa. Y para este caso se necesita una publicidad de educación de la población para que todos los que no somos abogados, los que no nos dedicamos a esas cosas de la vida, pues tengamos al menos el conocimiento mínimo para que después no podamos arguir ignorancia o desconocimiento de la ley. Cuando la publicidad se hace en ese sentido, no es un gasto, es una inversión que se hace. Es una inversión social necesaria en todo estado, en todo país. Bien, entonces, dando así el paso a paso, ahora, en estos últimos días, que ahí es que yo digo, aunque no todos lo querían, después de meses de la vacatio legis, nadie decía nada. Solo veíamos a algunos abogados, como he dicho, que están hablando de la parte penal y de esto, de aquello, de este artículo, de este ilícito penal que ahora está en la ley, etcétera, y diciendo las penas que se han aumentado, las penas acumuladas, etcétera. Y el tema que siempre estuvo llamando la atención fue lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el tema del ejercicio en la medicina, porque ahí como que penaba o grababa a los dueños también, por ejemplo, de un centro médico. Si yo como médico cometo un ilícito, entonces también el dueño de la clínica, que ni siquiera está ahí, no sabe nada de lo que está pasando, también estaba como responsable. Entonces había ahí unas cosas como que había que ajustar un poquito. Lo mismo sucede con la libertad de expresión. La famosa ley Mordaza. Decían que era ley Mordaza, porque de hecho que hay una ley que está aprobada
fuera del código sobre el tema de la libre expresión y difusión del pensamiento, porque es que confundimos muchas veces la libre expresión y difusión del pensamiento con el que yo decir todo lo que me dé la gana y que no pase nada. Entonces sí debe haber regulación. Para muchos esa es la ley Mordaza. Ajá, porque la regulación siempre te dice a ti, debe tener cuidado o va a haber consecuencias de lo que tú digas o de lo que tú hagas en un medio de comunicación. Entonces, sí, que ciertamente había cosas que estaban un poquito exageradas en cuanto a las penas, a los años de cárcel por ciertos elementos de los medios de comunicación, eso habría que regularlo y afinarlo. Y fue lo que se hizo, y se hizo una vista pública, y bueno, llegaron inmediatamente propuestas de muchísimas cosas que no es que el código sea perfecto, no es que sea perfecto, a pesar de los 30 años que tenía dando vuelta en el Congreso, no se ha logrado. ¿Eso era dando vuelta? Dando vuelta. ¿Un código centenario? Sí, no, claro, el código actual es de 1800 y tanto, casi de 1800 y pico, no recuerdo ahora la fecha, pero que está inspirado en un código de principios de 1800, en el código francés. Entonces, el de nosotros es de finales de 1800, pero inspirado en uno de 1810, 1812. O sea que estamos hablando de un código que tiene casi 3 siglos ya, sí. Casi 3 siglos. Y entonces tenemos esa dificultad. Pero hoy, cuando ya finalmente se discuten los elementos que se quisieron discutir de último para arreglarlo y para afinarlo. Contra el tiempo. Contra el tiempo, porque la legislatura se vence ahora, se venció creo que en esta semana, y había que aprobarlo rápido, porque si no iba el código otra vez para atrás, o no se iba a aprobar esas cosas, o iba a entrar en vigencia sin eso. Inmediatamente comenzaron a salir los legalistas, ¿no? Que no se puede modificar antes de haber entrado en vigencia, pero ya había sido promulgado simplemente con la vacatio legis, y ya entra en vigencia en cierto modo cuando es promulgado, aunque está en un proceso de adaptación, sobre todo de las instituciones, como habíamos dicho antes, pues comenzaron a decir eso, que no se puede. Otros llevaron propuestas, por ejemplo, del tema de las causales. Ese era uno de los grupos que no quería el código, porque si no está en el código las causales, con la intención de retardarlo. Claro, intención de retardar, porque saben que no es posible, porque si meten cualquiera de esas causales en el código, o por lo menos ese artículo, sería inconstitucional. Sería inconstitucional porque la vida está protegida desde su concepción hasta la muerte natural. Entonces esos grupos fácticos que obedecen a grupos foráneos que reciben dinero de instituciones abortistas de Estados Unidos como Planned Parenthood, entonces no querían el código. Y así mucha gente que vela por intereses particulares, sea empresariales o no, pues no querían el código. Los mismos empresarios dijeron a que no se puede legislar al vapor, pero ¿cuántos meses duramos? Y ustedes no propusieron nada diferente cuando se promulgó, porque estos elementos que se estaban discutiendo y que incluso metieron algunos más, porque revisaron unos 40 puntos y los puntos básicos eran 2, y revisaron unos 40 puntos en la última revisión que se hizo. O sea, los otros, si fueron 40, los otros 38 fueron llegando. Todo eso llegó, sí, porque llegaron 80 y pico de propuestas. Más de 80 propuestas llegaron en la vista pública que se hizo. Las que más peso estuvieron ya en las últimas horas fueron el asunto de la libre expresión del pensamiento y el asunto de la parte médica, que fue la que realmente se le puso la atención. A eso era el punto, era revisar eso. Sí. Pero los diputados, bueno, hubo una comisión mixta de ambas cámaras, porque eso agiliza los procesos cuando se hace así. Y sí, pasan directo, la resolución, claro, pasan directo. De una vez, porque sí, lo que aprueba uno ya lo aprueban los otros sin modificaciones, porque como están representados de ambos lados, pues ya sí, simplemente lo que hacen es aprobar. Bueno, pues en definitiva,
había de todos estos grupos que realmente no querían que se aprobara el código, que se reformularan estos artículos, sino que metieran otra vez el tema de las causales y otros más. Y yo creo que, repito, no es un código perfecto, porque en la vida, en lo humano, nada es perfecto. Nada es perfecto desde el punto de vista de lo que hace el hombre, porque somos criaturas perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces este código tampoco es perfecto. Hay cosas que habrá que mejorar y de hecho el presidente, con un buen juicio, un buen tino, creó una comisión de juristas para ir velando por la aplicación y también sugerir algunas modificaciones futuras a la ley cuando ya comience a aplicarse a partir del próximo lunes. Pero yo creo que realmente ya tenemos código, vamos a tener un código que se aplica y todos estos ilícitos penales que antes estaban en el aire y no había forma de condenar a los delincuentes, bueno, pues ahora saben que van a tener su código, su ley que le va a caer sobre la espalda. De modo que, gracias a Dios, tenemos código. No todos lo querían, aunque no todos lo querían, pero ya tenemos código. Gracias, Padre Ángel, una vez más por compartir con nosotros, como cada jueves, este importante segmento Desde la Fe. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.